Sí, yo creo que lo que está pasando es que estamos pasando en los últimos, digamos, años, ¿no? Estamos pasando de una etapa en la cual el elemento fundamental que definía la debida diligencia, el cumplimiento de los estándares de derechos humanos y ambientales, estamos pasando de la voluntariedad a una exigencia del mercado y termina siendo una exigencia legal. Yo creo que ese es el camino que se está recorriendo, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Y algunos de ellos son estrictamente económicos, no solamente de justicia social o de cómo queremos que sea nuestra sociedad, sino que efectivamente desde el punto de vista económico también es un camino ineludible que tenemos que recorrer, ¿no? Porque en la medida en que vayamos hacia un mercado, hacia una sociedad en la cual los aspectos sociales, ambientales y de derechos humanos van a estar presentes en cómo valoramos las empresas, cómo valoramos nuestras inversiones, etcétera, si no tenemos un método comparable, y cada uno se basa, digamos, en su propio criterio para determinar cuál es ese grado de debida diligencia que desarrolla o de vigilancia sobre estos criterios, pues en principio lo que nos dice la economía es que los mercados no van a funcionar bien. Es que esto es un problema. O sea, si no integramos estos elementos como elementos fundamentales para entender la economía del futuro, la economía que estamos construyendo, esta economía no va a funcionar bien porque cada uno va a poder decir básicamente lo que considere, ¿no? A mí hay un dato que me ha llamado mucho la atención que has señalado, ¿no? Que es, digamos, el bajo porcentaje de empresas que hacen procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos con cierta seriedad, aun y cuando tenemos aprobado y puesto en marcha el Plan de Derechos Humanos y Empresas desde hace ya casi 7 años, ¿no? Y por lo tanto, esto me indica que la voluntariedad no es el camino. Puede ser un primer camino, pero no lo es, ¿no? Primer elemento que me gustaría señalar. El segundo elemento es que, digamos, la industria, o digamos, no la industria, sino todo el sector de las finanzas, todo el sector de las inversiones va en esta dirección. O sea, el driver fundamental del cambio son dos drivers. Uno es el consumidor, luego podremos hablar de él. Pero ahora lo que más nos interesa quizá es el driver que se está desarrollando en las finanzas. Se está desarrollando toda una metodología que tiene que ver con las inversiones sostenibles. Estamos aprobando taxonomías sostenibles, se aprobará una taxonomía social. Tenemos al Banco Central Europeo presionando a las entidades financieras para que incorporen estos riesgos en su valoración de carteras y por lo tanto todo esto es importante y digamos la Comisión ha puesto en marcha una regulación específica para que los inversores demuestren o hagan público cuáles son sus compromisos de sostenibilidad, ¿no? En este principio de cumplir o explicar. Es decir, o cumples determinados principios de sostenibilidad o tienes que explicar por qué no te son aplicables, ¿no? La cadena va a ir de tal manera que las instituciones van a hacer que el sistema financiero se mueve. Si el sistema financiero se mueve, las empresas se van a terminar moviendo también. Pero ahí nos encontramos de nuevo con el problema de la falta de estándares comparables, ¿no? Y yo creo que el tener una legislación que de alguna manera regule esos estándares comparables para saber de qué estamos hablando exactamente va a ser muy positivo en el medio y largo plazo, ¿no? Y por último tenemos un elemento fundamental que tenemos ahora mismo encima de la mesa. O sea, la aplicación de los fondos europeos va a requerir que se cumpla el principio de do not harm, es decir, de no hacer daño, ¿no? Y eso va a requerir que las empresas tengan que demostrar que sus acciones, las acciones que van a estar financiadas con estos fondos europeos, de manera directa, pero también de manera indirecta, cumplen con determinados estándares y que por lo menos, digamos, no van en perjuicio de los objetivos ambientales y sociales de la Unión. Por lo tanto, yo creo que estamos en un contexto en el cual, volviendo un poco al principio de lo que decía, desde la voluntariedad, es decir, desde algo que en su momento podía ser incluso testimonial, se está convirtiendo en un estándar en el mercado, precisamente por el empuje de las políticas públicas, y ese estándar del mercado terminará siendo ineludiblemente una regulación que tendremos que asumir, como otras muchas que estamos asumiendo.